Pues, después no sé cómo se llama. Era Gabriela, nuestra columnista de arte y literatura, que no sé si el señor Carlos Pizzi está intentando. ¿Ya está conectada? Vamos a darle la bienvenida entonces a Gabriela Zunino. ¿Cómo va? Buenas noches. Ya casi. Buenas. Ay, sí, buena. Perdón, me emocioné. Más allá Estás que, llorando, de le que, te paso un trapito. claro, más allá de que no, pero más allá de que tu columna es muy interesante, la semana pasada los dos columnistas quisimos sacarlos por Meet y no pudimos. Entonces, como, festejé. A mí Meet me quiere, claro, está bien. ¿Viste? Vamos a bien. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos. Tenemos a Lucía ya también conectada en Meet, así que ahora la vamos a presentar. No, que se conecte de nuevo, dice acá el señor Pizzi. Ahí está. Ahí está. Sí, se escuchó el toque de bajito igual. Sí. ¿Podremos subir a Gabriela un poco? A ver, ya vamos a ver si podemos subirla. Ahí. A ver si. A ver si nos escucha. Hola. Ahí está. Faltaron 5 para el peso, pero bueno, se arregló. Ahí estamos conectados entonces. ¿Lucía también? Lucía también. Buenas, ¿cómo anda Lucía? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias Gaby, un placer enorme. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Vos dijiste, vamos a contar a la gente que van a hablar sobre literatura, se dice brasileña, ¿no? Exacto. ¿Sí? Muy bien, le pegamos, muy bien, Pablito, sí. Pablito. Y lo otro es un canto de cancha. Claro. Y en el día de hoy vamos a hacer algo diferente, que es que vos vas a entrevistarla a Lucía, ¿no? Exacto. Bueno, si en preparé algunas preguntas para ella. Buenísimo. Primero les voy a hacer una breve introducción de quién es. Hacelo y nosotros cuando tengamos alguna pregunta para hacer te cortamos, ¿te parece? Perfecto. Dale. Arranqué. Bueno, a ver, la cuestión de interés que yo conversé con Lucía antes era un poco introducirnos en, creo, una de las literaturas latinoamericanas, propiamente dichas, que quizá está un poco invisibilizada, seguramente también por la dificultad de encontrar traducciones y de no poder leer en la lengua original en muchos casos. Y entonces me parecía que estaba bueno hablar con ella, que es una investigadora en el CONICET y una docente en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Letras de Literatura brasileña y portuguesa, que se ha especializado durante muchos años de su vida en investigar cuestiones relativas a literatura y periferias en general en Brasil. Entonces, en este tren, ella es autora, coautora y editora de varios libros. Voy a mencionar algunos, por si alguno de los que nos está escuchando los quiere buscar, ¿sí? Después les voy a dejar también una nota que escribió Lucía en Anfibia hace un tiempo, para también darle marco a esta mini entrevista. Uno de los últimos libros que tiene, si no el último, y Lucía me corregirá, se llama Quilombo, cartografía de la autoría negra brasileña. Luego tiene un libro que se llama Literatura y Periferias, uno muy, muy lindo para mí que se llama Cuidado con los poetas, Literatura y Periferias de San Pablo. Luego Saraus, Movimiento, Literatura, Periferia, San Pablo, que es de lo que vamos a empezar a hablar, qué son los Saraus, y ella lo sabe mejor que nadie, creo, en la Argentina. Y después uno que se llama Brasil Periférica, Antología de Literatura Marginal, ¿sí? Entonces, como ven, rondan todos estos libros la idea de la escena literaria en las periferias, en este caso en el contexto de Brasil. Y también me parecía interesante conectarlo con lo que habíamos hablado algunas veces anteriores, en relación con las identidades negras, las negritudes, si era posible establecer una sola negritud, qué pasaba con las afrodescendencias en América, etcétera. ¿Estamos? Bien. Hola. Bueno. Vamos, arranca. Entonces, pues, por si querían consultar algo. No, por eso. Pero como a veces tenemos delay. Sí, no te hagas problema. Vos arrancá y nosotros, si tenemos alguna duda para saber, por ejemplo, igual las preguntas más o menos, seguramente las que van a salir las vas a hacer vos porque sabés más del tema. No vamos a tener genialidades en las preguntas nosotros. Solo errores. Una de las cosas que a mí me interesaba que Lucía nos contara un poco es qué son los saraus estrictamente y cómo se incluyen, cómo aparecen en la escena literaria brasileña
y si hay algo que pudiéramos considerar análogo en el panorama literario argentino, ¿sí? Como para hacer la comparación o no, o es una cosa totalmente original que acá no podemos encontrar nada similar. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Gaby, buenas noches a todos los oyentes. Es un placer hablar de la investigación que tanto me viene atravesando la vida y mi experiencia, porque es una investigación que vengo llevando a cabo no solamente a través de los libros, sino también a través de un trabajo de campo, antropológico, porque de la literatura de la cual podría hablar es una literatura que está atravesada no solamente por los libros, sino también por los cuerpos, por los espacios, por las voces. Y entonces, bueno, eso en principio. Sí, la literatura brasileña es una literatura bastante invisibilizada, pero cierta literatura brasileña está bastante invisibilizada, porque yo creo que si uno se pone a hablar hoy de literatura brasileña, automáticamente le vienen algunos nombres a la cabeza, que son nombres de autores ya bastante consagrados, como Jorge Amado, quizás, ¿no? O Clarice Lispector, ¿no? Y lo cierto es que ahí podemos dejar de contar también, ¿no? Y la literatura brasileña es una literatura que tiene una característica bastante particular, que es una literatura que está en proceso de ebullición constante y atravesada por la realidad de Brasil constantemente. Y particularmente lo que investigué durante muchos años yo, que son la literatura producida en los saraos, sobre todo, ¿no? Los saraos son espacios muy únicos dentro de Brasil. Son reuniones en las periferias o en las favelas de diferentes ciudades de Brasil para recitar, para declamar poesía. Son como una especie de peñas poéticas que se dan en espacios públicos y principalmente en bares. Están atravesados por la cerveza, están atravesados por y por todas las problemáticas que se dan dentro de los bares, pero siempre con la literatura como protagonista. Y a partir de esos espacios que comenzaron en un Brasil atravesado por el neoliberalismo y atravesado por circunstancias tremendas, sobre todo en las grandes ciudades, comenzaron en el 2001 y se empezaron a desparramar en primer lugar por diferentes barrios de Sao Paulo y después por diferentes ciudades de Brasil. Y es interesante pensar en qué significa sarau. Sarau es una palabra que tiene una tradición letrada, es una palabra que viene del francés, soirée, hace referencia a las reuniones de las personas de las clases altas en las casas donde se reunían para compartir diferentes lenguajes artísticos, no solamente la literatura, sino también la música y demás. Pero esa palabra es como reapropiada, vaciada en su significado y resignificada en las periferias de Brasil, con estas reuniones donde la literatura tiene un gran protagonismo y en donde, por supuesto, una puerta de entrada a la literatura fue también el rap, ¿no? El movimiento del hip hop, que es muy grande en las periferias brasileñas, con el rap a la cabeza, siempre recordando que rap, las siglas, ¿no? R-A-P, significa en inglés Rhythm and Poetry, ¿no? Ritmo y poesía. Y esa fue como la puerta de entrada para que ciertas expresiones fueran consideradas también poesía, ¿no? Y en ese sentido también literatura. No sé si me explico. Sí. Y hay cosas, digamos, surgieron de esos espacios, de esos contextos, después libros editados en formato libro de esas poesías, o siempre se mantuvieron en esos ámbitos?
Sí, salieron. Sí. Hay una conciencia muy impresionante de la estética de la palabra hablada y de la estética de la palabra escrita, a tal punto que muchos de los poetas que recitan o declaman, como se dice dentro de los saraos, en esos espacios, a la hora de pensar en proyectar algún tipo de publicación escrita, muchas veces no incluyen los poemas que declaman en los saraos dentro de esas publicaciones. Y es tal la importancia que se le da también a la palabra escrita, además de la palabra hablada, que la mayor parte de estos espacios sacaron sus propias editoriales. Los saraos, el primer sarao surgió en el año 2001, ¿no? Eso no, el primer espacio que se llamó sarao surgió en el año 2001, y se replicaron muchos otros saraos. Hay muchos saraos en Sao Paulo y en muchas otras ciudades, y es muy llamativo como cada uno de estos saraos tienen sus propias editoriales cuando se trata de ciudades que tienen políticas públicas que quizás apoyan ciertos aspectos de las culturas de las periferias, o también fanzines cuando no hay ese apoyo, digamos. Entonces hay un trabajo muy diferente en ese sentido, que cualquier persona que no investiga estas producciones desconsidera, ¿no? Piensa que se trata de manifestaciones políticas dentro de los bares de las periferias, ¿no? Entonces es bastante interesante pasar esa barrera, ¿no? Y empezar a investigarlos y a leerlos, ¿no? Y a disfrutarlos también. Totalmente, sí. Yo cuando leí algunas cosas de la disposición, digamos, el contexto de circuitos se parece también mucho acá al circuito de milongas, pero por lo menos yo no conozco en la Argentina ningún circuito literario de este tipo, digamos, o literario performático, diría, de este tipo. Sí, es bastante difícil hacer una comparación, primero porque, bueno, si uno se pone a pensar en el momento en el que surgieron estos saraos y en los lugares en donde surgieron estos saraos, son lugares, en primer lugar, atravesados por un movimiento, como mencioné antes, ¿no?, de hip hop muy fuerte en Brasil, que acá llegó quizás un poco más tarde como tal, ¿no? En los años 90 llegó de manera muy fuerte en Brasil, y además atravesados por diferentes otros registros orales que conforman las periferias de Brasil, entre los cuales, además del rap, está las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, que están atravesadas por una oralidad muchas veces ritmada también, ¿no? Tienen una estética de la voz muy fuerte. Y acá, y sumado a eso también, bueno, en las periferias de Sao Paulo hay una gran presencia de una literatura oral que se llama literatura de cordel, que viene del nordeste de Brasil. Entonces es difícil hacer esa comparación. Quizás acá un espacio que uno podría quizás cartografiar de un cierto modo son hoy por hoy las batallas de freestyle, en donde están muy fuertemente también las cuestiones identitarias, que es lo que sucede también dentro del saraos, y las cuestiones territoriales y las rimas como protagonistas, y las reuniones, ¿no? Y los afectos y los cuerpos presentes y las voces. Claro. Chicos, ¿ustedes le quieren hacer alguna pregunta? Perdón, estábamos ahí, habíamos cortado el micrófono para que no se escuche tanto sonidos, ¿no? Perdón. No, sí, queríamos preguntarle a Lucía, vos mencionaste la milonga, y te dijo, bueno, había quizás una analogía, ¿no? Pero nosotros venimos del carnaval, el carnaval de Buenos Aires, el carnaval conurbano, y también, y además, como murga hemos participado de... Como cuando vamos a la varietés. Borracherías. No, varietés. Varietés, por favor, no digas borracherías, Pablito. Esto, ¿no? Nosotros participamos de varietés acá, que se hacen en donde con la murga hemos participado, o con otros grupos musicales,
que se hace algo parecido, pero no siempre es en la periferia. Me parece muy interesante esto y te quería preguntar, Lucía, si además de hacerse ese tipo de encuentros en las periferias culturales, si en el resto de Brasil pasa algo similar o es exclusivo de la periferia. Sí, está buenísimo lo que decís de la murga, porque efectivamente también un espacio de, digamos, de desarrollo de la identidad y de la estética y de la palabra, tanto oral como escrita, y la cuestión digamos, de la reunión son las murgas, ¿no? Tal cual. Eso sin dudas. Me parece que también ahí hay otro paralelismo. Además, quizás es aún más acertado pensando en los comienzos de los Arauz. Hoy por hoy uno puede llegar a pensar que son las batallas de freestyle, pero quizás en esa época eran las murgas acá, ¿no? Claro, sí, bueno, pero también está bueno pensarlo con algo actual, en donde me parece que está mucho más difundida una batalla de gallo que una murga hoy en día. Sí. Pero también lo que es interesante que vos mencionás de las murgas, y que pasa con los Arauz, o pasaba en esa época, quizás hoy no tanto, es la cuestión de la estigmatización, ¿no? Las murgas estuvieron atravesadas por la estigmatización de, eso es un ruido, lo que vale son las murgas uruguayas, no las murgas de acá, y esas cosas, ¿no? Exacto. Que también la atravesaron a los Arauz, ¿no? Eso no es literatura. Claro. Eso la estigmatización de lo popular, ¿no? Tal cual. Como lo borracho, como si los que hacen el gran arte no fueran borrachos y drogadictos también, como tantos, ¿no? Esos son peores. Pero ¿qué pasa? En Brasil sucedió que los Arauz finalmente se lograron imponer, ¿no? A tal punto que muchos y muchas colegas que quizás me hacían una especie de bullying académico en aquella época en la que yo estaba investigando esta literatura, y me decían, no, eso no es literatura. Bullying académico, son todos los resentidos que le hicieron bullying en la secundaria, eso. Y dicen, al fin podemos meternos con alguien que estudia algo menor. Existe, fue muy fuerte. Y hoy resignificaron. Pero hoy los llamativos que están investigando eso. Entonces, bueno, viva, muy bien, tomá. Me gusta. Hay picante de investigadores e investigadoras que dicen, me gusta. Sí, no, lo que pasa es que, digamos, hay cosas que tienen que ver también con las áreas de investigación. Quizás estudiar cierto tipo de literatura cabe dentro del área de las letras y de la crítica literaria. Otro tipo de literatura son, culturas populares, antropología, o qué sé yo, estudios culturales, pero dentro de la crítica literaria es como la alta cultura, y eso pesa, o sea, quizás todavía, ahora está cambiando por suerte, en un punto, y ese cambio no tiene que ver tanto con el trabajo académico, tiene que ver con el trabajo de base de esos espacios que en definitiva están demostrando que no hay forma de que nos invisibilicen y no hay forma de que les consideren como estética, porque tenemos mucho valor, ¿no? Claro. En general, todos esos, digamos, cambios en la academia están en realidad tironeados por los cambios populares dentro de las sociedades. Es así, o sea, imponer es como lo que hablábamos de la lengua, ¿no? De los cambios lingüísticos. Es imposible. Si hay realmente una fuerza en los ámbitos populares, finalmente se termina desplegando todo un aparato, digamos, académico que empiece a investigar esas cosas. Sí, tal cual. Sí, y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. A mí lo que me sucedió en su momento fue que, digamos, era una producción, incluso en Brasil, ¿no? Que estaba siendo investigada por antropólogos, pero no por la crítica literaria. Y fue algo que también para mí fue bastante beneficioso en el sentido de crear lazos con los propios artistas, porque de repente decían, una extranjera de Argentina, profesora de literatura brasileña, está interesada en mi literatura. ¡Wow! ¡Qué bueno! A ver, hablemos. Y es algo que me abrió bastantes puertas, ¿no? Siendo que yo soy una mujer blanca, que no soy de la periferia y soy de otro país, digamos. Entonces, es interesante también esos cruces, ¿no? De la academia con los espacios como que en general se toman como objetos de estudio, ¿no? Y que también es un ejercicio también poder vincularse como sujetos de diálogo más que objetos de estudio.
Totalmente. Hago una última consulta para que Lucía por lo menos nos dé la primicia o semi-primicia de un proyecto editorial novedoso que va a encarar dentro de Mandacarú, si no me equivoco, que tiene también la idea de generar estos puentes entre Argentina y Brasil dentro del ámbito literario, y me parece que tiene una perspectiva feminista interesante. ¿Eso va a salir dentro de poco? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, gracias por también ceder este espacio para la difusión de ese proyecto. Lo cierto es que en todos estos años de investigación, que en definitiva también se transformaron en años de intentar difundir, y en ese sentido me transformé en traductora, y en ese sentido me transformé en antologadora, si se quiere, de determinados libros, me enfrenté con que con ciertas barreras en el campo editorial a la hora de publicar algunos títulos, principalmente cuando esos títulos estaban firmados por personas, por más que suene impresionante, por personas negras, ¿no? Si uno se fija en los catálogos de las editoriales de acá que publican literatura brasileña, no encontramos casi autores o autoras negras, ¿no? Directamente, como si no existiera la producción de autoría negra en Brasil, y es muy difícil efectivamente publicar escritores negros o negras en general, en Brasil también, pero acá más todavía, y más aún si son mujeres, ¿no? Entonces, ante estas barreras, después de muchos años de intentar negociar o transformarme en agente literario para tratar de meter algunos títulos en algunos catálogos, terminé juntándome con otras 3 socias, y montamos la editorial que se llama Mandacarú. Es una editorial que apunta a la publicación de mujeres de habla portuguesa, pensando en las mujeres en general, pero tratando de cambiar el cupo, digamos, que la minoría acá se transforme en mayoría. Y en ese sentido, muchas de las autoras que publicamos, y principalmente todas, son mujeres negras de Brasil, y tenemos 3 colecciones: poesía, narrativa y ensayo. Y en el ensayo la gran apuesta nuestra, que pensamos como la gran pisada, es publicar a las feministas negras, que cuestionan mucho del feminismo blanco, que en definitiva estructuralmente terminamos militando muchas veces, ¿no? Y hacia ahí apunta, hacia cuestionarnos como feministas blancas, ¿no? Entonces, muy necesario. Sí, bueno. Gran proyecto, la verdad que ansiosa yo personalmente porque ya empiezan a salir algunas cosas. Bueno, yo por mi parte le agradezco de mil amores a Lucía por esta charla. No sé si ustedes quieren agregar algo. No, nosotros ya hablamos de murga y de borrachera, así que ya es nuestra participación. Quédense tranquila. Me gustaría el nombre de algún autor, autora relacionado a todo esto que fuiste hablando. Buenísimo. Bueno, en principio también muchas gracias, de mil amores esta conversación. El primer autor como que abrió las puertas a esto que estamos mencionando, acá en Argentina, se llama Ferrés, es un escritor maravilloso, y me siento muy orgullosa de saber que hoy en día ya forma parte del universo de lo que es la literatura brasileña para varios y varias lectores y lectoras. Se llama Ferrés. Está publicado por Editorial Corregidor. Otro autor que quizás pisa de costado, digamos, es Marcelino Freire con sus cuentos negreros, y ahora en Mandacarú va a salir ahora en breve Carolina María de Jesús, que es una escritora ya fallecida, que es la primera escritora negra favelada de Brasil, que en los años 60 fue un boom absoluto, pero después fue completamente olvidada. Y también vamos a sacar en poesía, porque Carolina María de Jesús es en narrativa, a Tatiana Nascimento, que es una poeta negra de Brasilia,
que es muy interesante también porque en general uno conoce de Brasil o Sao Paulo o Río de Janeiro. Y Brasilia es una ciudad muy, bueno, que llama mucho la atención, ¿no? Por la historia. Y es otro nombre, Tatiana Nascimento. Y van a salir también este año 2 feministas negras que son históricas y son como nuestra gran apuesta, que son Sueli Carneiro y Lelia González. Espectacular, ¿no? Acá estamos anotando todo también para subirlo a las redes Gran sociales. catálogo y grandes recomendaciones, no se pueden quejar. Exactamente. Muchas gracias a... Les haré llegar todo, por supuesto. Muchas gracias a ambas, en serio, por este espacio en donde, como la otra vez cuando hablamos de los libros de autoras africanas que nos trajo Gaby, está bueno irnos hacia bueno, también la colonia de varios países europeos, ¿no? Digo, en este caso de Portugal, que fue Latinoamérica, que también es bastante olvidado, y más la población negra, como estaban planteando la afro-brasilera. Muchísimas gracias a las dos, en serio. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, estábamos acá, ya volvimos acá al piso. Estamos, bueno, tenemos que empezar a buscar acá, me parece, ¿no, Pablito? ¿Buscar qué? A quiere buscar? empezar a leer. El Dorado. A buscar el Dorado, ¿no? Empezar a leer algo de esto. Yo te pasé toda, ¿la tenés toda? Ya te pasé todos los nombres. Sí, la tengo toda. Ah. Me falta leerla, todo lo demás. No, pero ahí te pasé por WhatsApp todos los nombres de todas las autores y autores que mencionaron. Tenemos un montón para darle para adelante. Yo lo único que leí de Brasil es Mi planta naranja Lima. Yo ni eso. Y a Paulo Freire, pero Paulo Freire no es entretenido. Mi planta naranja Lima, sí. Pero Paulo Freire, ¿no es ese hippie que escribió sobre educación que usted es su ídolo? No, es muy raro. Es el ídolo de absolutamente todos los docentes, pero ninguno de nosotros lo leyó. ¿Cómo? De hecho, hay docentes muy fachos que citan a Freire y es como Freire. Pero Freire no es como el todos seguimos las enseñanzas. ¿Cómo es Freire? No dijo el de no sé qué cosa, perdón, ¿cómo es esa frase? El no cambia a la persona, no cambia el futuro, no cambia el mundo. La educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo. Eso te lo dan, ¿sabes qué? Cuando te recibís en la secundaria te ponen una frase atrás, un papelito con tu nombre. En la escuela 16 de Aedo, sobre la avenida Presidente Perón, claro. Ahí al costadito está pintado. Donde funciona el profesorado 45. Ah, lluvia de hippie. Vamos a escuchar